Bueno, pues nos encontramos en el Palacio de Viana. El palacio es una casa que ha estado habitada desde el siglo XV al siglo XIX por el señorío y posterior marquesado de Villaseca, y en 1873 es cuando la novena marquesa de Villaseca, viuda, única heredera de la gran fortuna familiar, se casa en segundas nupcias con Teobaldo Saavedra, que era hijo del duque de Rivas y a quien Alfonso XII, 2 años más tarde, le concede el título de marqués de Viana. Entonces, a partir de ahí, la casa queda vinculada al marquesado de Viana, que es tal y como se conoce hoy. Hay 3 generaciones de marqueses de Viana que la habitan, y la tercera marquesa, también viuda y sin hijos, decide vender la casa en el año 1980 con todo lo que hay dentro. En la actualidad se pueden visitar, por un lado, los 12 patios y el jardín, y también el interior del Palacio de Viana, que se visita pues tal y como la habitaron los marqueses hasta 1980. Bueno, el número de patios tan elevado se debe a que Viana pues arranca de un núcleo original que data del siglo XV, y a partir de ahí se van ampliando, y la forma de ampliar el palacio es comprando las casas colindantes que tenían patios, y esos patios acaban adhiriéndose a lo que es la fábrica original. En muchas ocasiones los patios básicamente no se modifican, por eso vemos no solo un número muy elevado de patios, sino también algunos que todavía guardan la impronta de diferentes épocas, diferentes diseños, vinculados pues a estilos diferentes a lo largo de la historia. Como por ejemplo el Patio de los Gatos, que es el único patio de vecinos que tenemos en todo el conjunto de Viana, y es el patio más antiguo documentado de Córdoba. Es el único, además de vecinos, que tuvo una vida en paralelo al palacio, porque fueron espacios dedicados a viviendas en alquiler, y cuando se unifica con Viana, a lo que podemos llamar a la vida en el palacio, pues ahí se introduce la parte destinada al servicio. De hecho, es donde se ubican las cocinas principales del palacio, y es el propio servicio de cocina, las cocineras, las que, como siempre había gatos merodeando el patio, pues lo denominan, acaban denominándolo como el Patio de los Gatos. Viana es conocida, o ha sido muy conocida, de hecho, en muchas publicaciones, sobre todo a partir del momento de la venta en 1980 a Cajasur, a la Fundación Cajasur, que es actualmente su propietario, pero en el momento de la venta en 1980, en la mayoría de publicaciones se le conoce como el Museo de los Patios, y es que hay casi un recorrido cronológico en torno a lo que es la propia edificación de Viana. Hay un recorrido casi histórico por patios de la nobleza, en realidad. Son más de 5 siglos de historia, pero vinculado a patios. El interior también está muy vinculado pues, a 5 siglos de historia, pero no de la misma forma, porque siempre ha habido modificaciones, sobre todo por temas de confort, para hacer la vivienda más confortable, pero los patios sí que se han conservado. Y en el año 2012... se hace una puesta en valor de los patios, y entonces ahí se recuperan algunas especies botánicas que se habían extinguido, sobre todo con el paso del tiempo, y es que Viana también cuenta con el Archivo Histórico de Viana, cuya documentación abarca desde el año 1119 a 1980, el año de la venta, y es el archivo justamente lo que nos ha servido para poder documentar y recuperar las especies botánicas que ya no existían en Viana, y de ahí que en el año 2012, pues en esa puesta en valor, se recuperaran y se hiciera pues unos cubos con información de los patios, y también en la entrada al visitante, cuando viene para hacer un recorrido y conocer los patios de Viana, pues se le aporta un plano también con documentación botánica de las diferentes especies que hay en cada uno de los patios y que además están catalogadas. Yo no tengo un rincón favorito en Viana, o sea, si dijera que tengo un rincón favorito, es que cada patio tiene un encanto diferente, y es que hay patios como este, un patio renacentista del siglo XVI, luego el Patio de los Gatos es que tiene todo el sabor popular de los patios cordobeses, con esas macetas, ¿no?, que crean casi un jardín vertical, el jardín que goza del romanticismo del siglo XIX, fue la gran ampliación de Viana, en esa época, y precisamente para dotar a Viana de un jardín del gusto francés. Entonces, cada patio es que tiene un encanto totalmente diferente, pero quizás para mí el patio de Capilla sea el que tiene un sabor más cordobés.
por esa cubierta natural que crean los naranjos y que le dan esa frescura en verano, y luego el olor a azahar en la primavera, que es que para mí quizás tenga un rincón con un sabor cordobés vinculado sobre todo a la ciudad. Quizás ese sea uno de los rincones con los que me quedo. Tiene un sabor completamente distinto de una época a otra. Por ejemplo, en invierno, vinculado a la Navidad, pues el palacio se prepara para la Navidad. Tiene especies botánicas y florales catalogadas en cada uno de sus patios, pero sí es cierto que luego hay flores de temporada que se incorporan dependiendo pues, de la estación. Por ejemplo, en noviembre pues, se incorporan los crisantemos y demás. Ahora en Navidad la poinsettia. Entonces, cada momento es totalmente diferente. La primavera es el momento álgido de floración, pero mucha gente vincula a mayo con el momento especial de los patios en Córdoba, pero es cierto que desde marzo y abril ya Viana tiene una floración como por ejemplo la glicinia en el patio de los naranjos, el azahar tan vinculado sobre todo a Andalucía, y aquí en Viana además se da el naranjo en espaldera. Entonces hay patios que están totalmente rodeados, parecen como una pecera, ¿no?, verde, rodeada totalmente de cítricos en espaldera, y cuando es el momento de la floración, pues es que es un momento perfecto para conocer los patios. Y luego en verano también hay, sobre todo por las tardes, noches, se potencian mucho los olores en Viana. Entonces todo ese tema de los sentidos vinculados a una visita experiencial y demás, pues cobra mucho valor cuando se visitan los patios en verano, con lo cual cada momento, cada etapa o cada estación del año es cierto que tiene un momento especial en los patios de Viana. Hay patios que tienen una relevancia más especial en la primavera, pero hay otros que la tienen en otoño, en verano o incluso en invierno. Además, en Navidad los potenciamos con bodegones vegetales en su mayoría, vegetales y frutales, pero siempre vinculados con elementos decorativos del patrimonio de aquí, del Palacio de Viana, y también con la flora y sobre todo con los árboles frutales de época, como ahora son las naranjas o los limones, las granadas, pues todos esos bodegones que entonan y encajan perfectamente con la riqueza vegetal y también patrimonial del Palacio de Viana. El trabajo de Viana es sobre todo al día a día limpieza. Los patios son plantas que sueltan muchas hojas, según la época, esta de otoño es la más mala, pero el trabajo sobre todo es limpieza. Después tenemos épocas como verano, que es muchísimo riego, tenemos incluso que abandonar un poco la limpieza, porque es que lo fundamental es el riego. Se nos pueden ir, a lo mejor de 8 horas se nos pueden ir 6 horas nada más que en riego, porque es increíble, tenés que regarlo todo a diario, tiene un trabajo de mono. Y después sobre todo eso, generar limpieza y riego. Tenemos plantas traídas de África, tenemos plantas traídas de Sudamérica, de Norteamérica, tenemos muchas plantas del continente europeo, plantas de Asia, tenemos plantas de todos los continentes. Córdoba fue un punto de encuentro como de muchas civilizaciones que nos trajeron muchísimas plantas, incluso las plantas en general, por ejemplo nuestras gitanillas son tan simbólicas de Córdoba y son africanas, fueron plantas traídas de por ahí. Después tenemos como heliotropos traídos de Sudamérica. Tenemos plantas como la flor de la gamba aquí en este patio, también muy extrañas de ver. Tenemos un magnolio bravío, que todo el mundo conocemos, el magnolio grandiflora con la hoja muy brillante. Tenemos un magnolio que tiene un verde apagado, un verde mate, que echa la flor igual, pero que es súper desconocido. En Córdoba yo no he visto otro magnolio aparte del que tenemos aquí en el Palacio de Viana, que es extraído de Asia. Tenemos muchas plantas de muchos lugares del mundo, tenemos muchas variedades de cítricos, tenemos bergamota, que es una planta que se utiliza, un cítrico que se utiliza muchísimo en perfumería, naranjo bravío, tenemos naranja dulce de Malta, tenemos naranja china de zumo, tenemos una inmensa variedad, mandarina, tenemos muchísimos ejemplares muy antiguos en el patio del archivo. Tenemos abril-mayo, es nuestro mes fuerte, con las geranios y las gitanillas, sobre todo las gitanillas en el patio de los Gatos, el patio de vecinos más antiguo de Córdoba. Después tenemos, por ejemplo, en Semana Santa, la cineraria. No podríamos tener el patio abierto si no tuviéramos cineraria. Sería vergonzoso hacia mí, porque en la historia del palacio, o en la historia reciente del palacio, reciente me refiero a lo mejor hace 2 siglos, un siglo,
Ha habido siempre cineraria, de hecho el invernadero se mandó construir expresamente para reproducir cineraria por el roce que había con Angelita Romero de Torres, la hermana del pintor Julio Romero de Torres, con la marquesa de Viana. Y la marquesa mandó construir el invernadero expresamente para reproducir cineraria. Hoy en día lo tenemos adaptado para la reproducción de más tipos de plantas. Tenemos así una infinidad de plantas, podríamos estar todo el día hablando de plantas.